¿Y si África ya no estuviera esperando la validación de otros, sino exigiendo respeto? Eso es exactamente lo que está sucediendo hoy en el Sahel. Durante décadas, esta región fue vista únicamente como un campo para la intervención extranjera y la dependencia, pero ese tiempo se acabó. Ahora, el Sahel está reescribiendo las reglas del poder global ante la mirada atónita del resto del mundo. La cumbre Baymax 2025, realizada en Bamako, no fue solo una exhibición de tecnología militar. Fue una proclamación feroz de autonomía. Por primera vez, una nación del Sahel organizó una feria internacional de defensa y seguridad que trascendió el simple intercambio comercial. El mensaje era imposible de ignorar. África no va a subcontratar su seguridad a potencias externas jamás. Esta vez, el continente decide sus propias fronteras y alianzas, eligiendo cómo y con quién protegerse. Este cambio de paradigma no surgió por casualidad. Fue impulsado por una nueva generación de líderes, tan jóvenes como resueltos. Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, se ha convertido en el rostro de este giro inesperado. Junto a él, otros presidentes y comandantes están derribando los viejos dogmas que reducían a África a sinónimo de dependencia o conflicto sin fin. En Baymax, los pasillos vibraban con la presencia de armas avanzadas y drones de última generación, pero sobre todo, con una renovada confianza africana. Ingenieros, oficiales y estrategas caminaban como iguales junto a sus socios extranjeros, no como subordinados. Turquía, por ejemplo, llegó no como jefe, sino como aliada, algo que Occidente nunca ofreció de manera genuina. El Sahel, antes dividido, hoy consolida sus capacidades y tecnología. La Confederación de Estados del Sahel, formada por Mali, Burkina Faso y Níger, ya no es solo un tratado simbólico, es un engranaje en pleno funcionamiento, coordinando defensa, recursos e innovación. Cada dron, cada chaleco antibalas, cada arma diseñada localmente, es un golpe directo a ese viejo tablero internacional, donde África era apenas un espectador pasivo. Ignorar este terremoto geopolítico sería un error histórico de dimensiones incalculables. Si no comprendemos cómo y por qué el Sahel está tomando las riendas de su soberanía, corremos el riesgo de perder influencia, poder y la capacidad de adaptarnos a una realidad donde África ya no pide permiso, solo exige respeto. Sin embargo, ¿cómo fue posible un cambio tan radical en tan poco tiempo? Para descifrar el origen de esta revolución en pleno corazón del Sahel, necesitamos retroceder en el tiempo y desenterrar sus raíces más profundas. El camino hacia la autonomía africana no es reciente ni improvisado. Sus raíces se hunden en décadas de resistencia, frustraciones y alianzas inesperadas. 15 años de violencia silenciada prepararon el terreno para un giro que nadie anticipó. Durante más de 3 lustros, Mali, Burkina Faso y Níger estuvieron atrapados en un ciclo de inseguridad. Pueblos devastados, fronteras desmoronadas y promesas de ayuda internacional que nunca atacaron el problema de raíz. Soldados extranjeros vigilaron el Sahel una y otra vez, pero la paz seguía siendo una ilusión lejana. Para entender la magnitud de lo vivido, basta recordar el ataque al pueblo de Ogosagou en Mali en el año 2019, donde cientos de civiles murieron a pesar de la presencia de fuerzas internacionales. O el asedio constante en la región de Tillaberi, en Níger, donde aldeas enteras quedaron vacías tras los ataques y desplazamientos forzados. Son historias que, aunque a menudo pasaron desapercibidas en los noticieros internacionales, alimentaron el sentimiento de frustración y la urgencia de buscar soluciones propias. Entonces, algo cambió. La historia tomó un rumbo inesperado con Baymax 2025, la primera exposición internacional de defensa y seguridad concebida bajo liderazgo africano. No era solo una feria de armas, era una declaración de autonomía. Por primera vez, los protagonistas eran africanos, estableciendo un hito sin precedentes en la región. En la exposición se presentaron avances tecnológicos que, hasta hace poco, parecían imposibles. Drones de última generación,
municiones inteligentes, ópticas de alta precisión, chalecos balísticos y blindajes diseñados y fabricados en suelo africano. Todo dispuesto en un entorno digno de las grandes potencias militares, pero orquestado desde Bamako. Un elemento clave fue la presencia de Turquía, que eligió participar como aliada, no como dominante. Este enfoque contrastaba con la vieja lógica occidental, donde las decisiones estratégicas llegaban impuestas desde fuera. Aquí, eran los ingenieros y oficiales africanos quienes trazaban el rumbo, aprendiendo de sus socios, pero sin ceder el control. La gran diferencia de Baymax 2025 fue el mensaje: autosuficiencia antes que dependencia. Por primera vez, la narrativa dominante no giraba en torno a las carencias, sino a lo que podía lograrse con talento y recursos locales. Oficiales jóvenes y técnicos presentaron innovaciones propias, desafiando el mito de una África rezagada militarmente. Por ejemplo, la presentación del dron Kele-Tigi, cuyo nombre en bambara significa «el que protege», marcó un hito. Este dron, fabricado con materiales compuestos locales y software diseñado por ingenieros malíes, demostró capacidades de vuelo y precisión comparables a las de modelos occidentales. Los visitantes presenciaron una simulación real en la que el dron localizó un objetivo simulado en pleno desierto, transmitiendo imágenes de alta resolución a un centro de mando equipado también con tecnología diseñada en África. Ignorar este contexto sería un error grave. Sin entender estos cambios, se corre el riesgo de subestimar lo que realmente está ocurriendo en el Sahel y, por extensión, en todo el continente africano. La transformación no es superficial. Está alterando la percepción mundial sobre la capacidad africana de decidir su propio destino. Sin embargo, más allá del simbolismo y el despliegue tecnológico, queda la pregunta clave: ¿qué impacto real tiene esta transición en el tablero internacional? Es momento de analizar el choque directo con el statu quo global. El siguiente acto revela cómo la reacción internacional oscila entre desconcierto y alarma, mientras las potencias tradicionales intentan adaptarse al nuevo equilibrio. ¿Quién ganará terreno en esta nueva partida? ¿Qué ocurre cuando los guardianes de siempre dejan de ser imprescindibles y la región que antes pedía auxilio ahora impone sus propias reglas? La respuesta retumba en el corazón del Sahel y sacude los centros de poder en Washington y Bruselas. Lo que parecía imposible es ahora una realidad palpable. África ya no espera el rescate, sino que se defiende sola y traza su propio camino. El primer golpe a la antigua lógica lo asestaron los drones africanos presentados en la exposición Baymax 2025, en Mali. No son meras copias. Varios expertos occidentales admiten que su capacidad ofensiva roza la de aviones de combate como el F-16. El asombro y la alarma llegaron en cascada a los despachos militares de Estados Unidos y Europa, acostumbrados a ver a África como una consumidora dependiente de tecnología importada. Por ejemplo, durante la demostración en Bamako, un ingeniero africano explicó ante la prensa internacional que el dron Kele-Tigi podía permanecer en el aire por más de 20 horas, cubriendo distancias de hasta 1000 kilómetros, y portar cargas útiles de hasta 500 kilogramos. Los expertos presentes, entre ellos delegados de Alemania y Canadá, no ocultaron su sorpresa ante la autonomía y versatilidad del aparato, cuyas prestaciones igualan a las de drones modelo Bayraktar TB2 turcos o MQ-9 estadounidenses. Sin embargo, la revolución va mucho más allá de lo técnico. La Alianza de Estados del Sahel, conocida como AES, hasta hace poco un concepto en papel, se ha convertido en una confederación operativa con mando conjunto y visión estratégica independiente. Mali, Burkina Faso y Níger ya no actúan por separado, sino como un bloque coordinado que decide y ejecuta por sí mismo. La exhibición de armamento local, desde municiones y chalecos balísticos hasta drones y plataformas tácticas, eliminó cualquier duda. África ya no solo recibe, ahora crea y exporta soluciones de seguridad. Más sorprendente aún fue la calma y seguridad de los oficiales africanos. Ante la prensa internacional, no solicitaron ayuda ni se centraron en amenazas externas. Su mensaje fue directo:
Estamos listos, no para ser salvados, sino para defender nuestro territorio y nuestra soberanía. Por primera vez, el evento abrió sus puertas al público general, permitiendo que miles de ciudadanos vieran y tocaran el nuevo poder militar del Sahel. Esta apertura fue mucho más que un gesto político. Marcó un profundo cambio psicológico. La seguridad dejó de ser un privilegio de militares o élites externas y pasó a formar parte del orgullo y la identidad nacional. En cada pasillo se respiraba emancipación. Un padre de familia de Ouagadougou, al salir de la feria, comentó: «Por primera vez, siento que nuestros hijos podrán crecer sin miedo. Antes, la seguridad era algo que venía de fuera, ahora la construimos nosotros». Estas palabras se replicaron en los medios locales y en redes sociales, donde el sentimiento de empoderamiento nacional se viralizó, generando incluso movimientos espontáneos en apoyo a la AES. Las reacciones internacionales no tardaron en llegar y fueron contradictorias. Estados Unidos y Europa mostraron una mezcla de preocupación y escepticismo, temiendo perder su papel de protectores indispensables. Mientras, Turquía, Rusia y China se movieron rápido para sellar alianzas, transferir tecnología y ocupar espacios de influencia que Occidente ignoró durante años. El tablero geopolítico se agita y nadie puede anticipar el desenlace. Por ejemplo, solo 2 meses después de la Feria Baymax, el gobierno de Níger firmó un acuerdo de cooperación tecnológica con empresas de defensa chinas, centrado en la producción local de sistemas de detección y radares. Simultáneamente, Burkina Faso anunció la apertura de un centro de formación en ciberseguridad en asociación con universidades turcas, marcando un giro radical en la transferencia de conocimiento. El temor en las capitales occidentales es tangible. Si África ya no necesita protección, ¿qué pasará con la influencia, los contratos y el acceso estratégico que costaron décadas construir? El equilibrio global se tambalea, y la pérdida de control en el Sahel podría desencadenar una repartición completa del mapa del poder internacional. Todo esto nos obliga a una pregunta clave. Si una de las regiones más vigiladas y asistidas del planeta puede alcanzar la autonomía, ¿qué otros terremotos políticos se avecinan? ¿Quién dictará las reglas en el nuevo orden global? Mientras la comunidad internacional intenta adaptarse, el Sahel avanza sin mirar atrás. Los próximos movimientos de la AES podrían cambiar para siempre el equilibrio de poder en el continente. Cuando una región deja de pedir protección, comienza a desafiar todo el tablero mundial. Hoy, el Sahel ya no es solo un territorio en crisis, es un actor que escribe sus propias reglas y proyecta soluciones. La metamorfosis es tan impactante que ni gobiernos, ni analistas, ni empresas internacionales pueden permitirse mirar hacia otro lado. Donde antes se imponían agendas externas, ahora florece una autonomía estratégica sin precedentes. Los nuevos proyectos de cooperación marcan una ruptura histórica. Centros de entrenamiento militar donde instructores africanos y socios extranjeros intercambian saberes en igualdad de condiciones. Redes de inteligencia regionales que detectan amenazas desde dentro y fuera. Una apuesta firme por fabricar armas, blindados y drones en suelo africano. Las fábricas generan empleos, transfieren tecnología y siembran orgullo nacional en lugares antes definidos por la incertidumbre. Un ejemplo reciente es la fábrica de blindados en las afueras de Niamey, inaugurada en el año 2024, que emplea a más de 1,000 técnicos y obreros locales. Allí, se producen vehículos resistentes a minas y explosivos, adaptados a las condiciones del terreno saheliano, lo que ha reducido drásticamente la dependencia de importaciones costosas y ha creado una nueva clase profesional en la región. Las universidades y empresas africanas han cambiado de paradigma. En ciudades asociadas a conflictos, hoy se abren carreras en ingeniería militar, ciberdefensa y gestión de sistemas autónomos. Startups tecnológicas colaboran con academias y ejércitos, diseñando soluciones a medida para los desafíos del Sahel. El capital intelectual africano ya compite en la primera línea global, y la innovación deja de ser patrimonio exclusivo de otros continentes. Por ejemplo, la Universidad de Bamako lanzó en 2023
la primera maestría en robótica militar de África Occidental, en colaboración con expertos de Túnez y Sudáfrica. Varios de sus egresados participaron en el desarrollo del software de navegación de los nuevos drones del Sahel, integrando inteligencia artificial y aprendizaje automático para operaciones en entornos hostiles. Este renacimiento industrial y militar reordena tanto el poder externo como la política interna. Líderes como Goïta, Traoré y Tiani emergen con una legitimidad renovada, y sus gobiernos emiten señales de autoridad auténtica. La cohesión social se ha fortalecido alrededor de un nuevo orgullo nacional, capaz de superar divisiones étnicas o rivalidades históricas. El mensaje resuena. África ya no necesita validación ni tutela externa. Para Occidente, esta realidad es un desafío y una prueba de inteligencia estratégica. Ignorar el giro autónomo del Sahel podría significar la pérdida definitiva de influencia en una región clave para la seguridad energética, comercial y tecnológica mundial. Las alianzas tradicionales, basadas en desequilibrios y dependencia, se diluyen para dar paso a relaciones simétricas. Quienes no se adapten a esta lógica corren el riesgo de quedar al margen de acuerdos y proyectos decisivos para las próximas décadas. Por ejemplo, Francia, tras el cierre de sus bases militares en Mali y Burkina Faso, intentó relanzar su cooperación a través de proyectos de desarrollo enfocados en la educación y la salud. Sin embargo, los gobiernos sahelianos dejaron claro que cualquier colaboración debe ser transparente y respetar la soberanía local, negándose a aceptar condicionamientos políticos o económicos. Este giro ha obligado a la diplomacia europea a repensar su aproximación, buscando fórmulas de asociación más igualitarias. El modelo autónomo del Sahel ya inspira a otros países africanos. Desde África Central hasta África Oriental, movimientos sociales y políticos observan de cerca el ejemplo de integración regional y desarrollo propio. Replicar esta fórmula podría transformar el mapa de alianzas africanas y alterar el sistema internacional como lo conocemos. De hecho, en el año 2025, Ghana y Senegal iniciaron conversaciones para crear una plataforma conjunta de investigación militar, tomando como referencia la AES. Al mismo tiempo, la Unión Africana discute la posibilidad de establecer un fondo continental para el desarrollo de tecnología de defensa, inspirado en el éxito de la cooperación saheliana. No se puede subestimar lo que está en juego: la oportunidad de forjar colaboraciones justas, o en su defecto, quedar aislados en un nuevo orden multipolar. Para empresas, gobiernos y ciudadanos de todo el mundo, el mensaje es claro. La inacción ante este cambio puede costar relevancia e incluso estabilidad estratégica. Frente a esta transformación acelerada, ¿qué lecciones prácticas y advertencias quedan para ciudadanos, líderes y observadores externos? El futuro del Sahel ya no es una incógnita. Es una invitación a repensar cómo se construye el poder en el siglo XXI. ¿Estamos preparados para escuchar y responder a ese llamado? La mayor revolución no está en los drones ni en la tecnología, sino en la mente colectiva de millones de africanos. Allí, en el corazón del Sahel, la transformación es palpable. La seguridad y la soberanía ya no son conceptos abstractos, sino realidades que se manifiestan cada día en instituciones que funcionan y en un renovado orgullo cívico en las calles de Bamako, Ouagadougou y Niamey. Por primera vez en décadas, la confianza no depende de tutelas externas. Es la convicción popular, la creencia en la propia capacidad, la que redefine la política y la economía de toda la región. Cuando las personas sienten que pueden protegerse y decidir su futuro, el equilibrio del poder cambia. Los gobiernos dejan de gobernar por miedo o por costumbre, y lo hacen por mandato real del pueblo. Este nuevo estado mental tiene consecuencias inmediatas en el escenario internacional. Los países, empresas y organismos que no se adapten a la nueva realidad africana están destinados a perder influencia y oportunidades. Los viejos modelos de intervención, paternalismo y alianzas unilaterales se vuelven obsoletos ante una África que ahora exige respeto genuino y reciprocidad. Surgen así nuevas posibilidades,
modelos de cooperación basados en la transferencia tecnológica transparente, programas de formación co-creados y no impuestos, inversiones que reconocen el valor local y parten del respeto mutuo. Quien comprenda esta dinámica podrá forjar alianzas sólidas para el siglo XXI. Quien la ignore, perderá mucho más que poder diplomático. Pero hay una advertencia urgente. El surgimiento de bloques autónomos, como la Confederación de Estados del Sahel, amenaza con desplazar rápidamente a potencias tradicionales si éstas no actúan con rapidez. La ventana de oportunidad se está cerrando. Quienes no actualicen sus estrategias y mentalidades quedarán fuera del nuevo reparto de poder global. Ignorar esta transformación no solo implica perder negocios o prestigio, sino quedar fuera de la construcción misma del futuro internacional. África está mostrando que la soberanía no se mendiga, se consolida con hechos. Y quien no lo entienda, será un espectador más en la historia. Pero, ¿cómo surgió ese cambio de mentalidad? Para entenderlo, hay que mirar atrás, a la primera chispa en Bamako y a la inesperada alianza que lo hizo posible. La historia ofrece paralelismos reveladores. Así como Japón en la era Meiji se reinventó tras siglos de aislamiento, asumiendo el control de su destino y modernizando su ejército, el Sahel está siguiendo un camino propio de transformación interna. O como ocurrió en Corea del Sur durante la segunda mitad del siglo XX, cuando la inversión en educación técnica y la creación de empresas tecnológicas propias transformaron un país devastado por la guerra en una potencia industrial. El Sahel apuesta hoy por el conocimiento y la innovación local. ¿Está listo el mundo para una África que ya no espera permiso de nadie? Esa pregunta definirá los próximos 10 años. Ignorar el nuevo poder que surge del Sahel sería un error con consecuencias imprevisibles. Lo que vimos en Mali con Baymax 2025 no es solo un salto tecnológico ni una simple maniobra militar. Es el momento en que África, y particularmente el Sahel, deja de ser un tablero manipulado para convertirse en una fuerza autónoma, capaz de alterar la idea misma de soberanía y poder global. La Declaración de Autonomía del Sahel no es solo retórica ni despliegue de innovación. Es una realidad tangible, liderada por una juventud decidida y alianzas que rompen viejos esquemas, abriendo rutas con socios que tratan a África como igual. Esto sacude los cimientos de la geopolítica y obliga a todos a repensar su papel en el escenario internacional. La pregunta ahora es, ¿quién reconocerá y se adaptará a este nuevo orden? Quien siga viendo a África solo como una zona de crisis gestionada desde fuera, arriesga quedarse sin voz ni influencia en un mundo que gira hacia otros centros de poder. El Sahel ha lanzado una advertencia. No se puede avanzar con las mismas ideas del pasado. Ignorar este giro es perder oportunidades, importancia estratégica y la capacidad de anticipar los próximos movimientos a nivel internacional. Hoy, cada espectador debe decidir si será parte de quienes comprenden este momento histórico o de quienes quedan atrás mientras África asume un papel central en la escena global. Porque el futuro se escribe aquí, donde la autonomía ya no es una aspiración, sino una estrategia real. No basta con mirar, es el momento de elegir dónde estar, antes de que el tablero cambie para siempre. Para quienes buscan pasos concretos, la lección del Sahel es clara. Invertir en educación técnica, promover alianzas basadas en respeto y apostar por la innovación local son claves para cualquier país o región que aspire a la autonomía real. Fomentar la cooperación horizontal, compartir saberes y recursos y evitar las dependencias ciegas son principios aplicables tanto en África como en cualquier rincón del mundo. Finalmente, la pregunta que abrió este relato puede cerrarse elegantemente. ¿Y si África deja de esperar y exige respeto? El Sahel nos muestra que no solo es posible, sino que ya está ocurriendo. El mundo debe prepararse para una África que no pide permiso, sino que marca el ritmo de su propio destino. Y en ese nuevo compás, todos estamos invitados a escuchar, aprender y, sobre todo, a